Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a las terceras jornadas editoriales de reflexión sobre la producción editorial del Centro Cultural de España en La Paz. Es una alegría recibirlos de nuevo en este segundo panel de estas jornadas. En este caso yo voy a estar introduciendo un poco las jornadas y también el panel de hoy. Mi nombre es Giovanni Bello y voy a estar de moderador en este panel. Y bueno, también como explicando un poco de qué van estas jornadas. Bueno, estas jornadas en realidad es el tercer año que se están haciendo, que el Centro Cultural de España de La Paz está realizando, llevando adelante. Y bueno, la verdad es que es una herramienta súper útil para pensar la industria editorial en Bolivia y la industria editorial en Hispanoamérica, y para también como discutir un poco lo que está pasando en el ámbito local y en el ámbito regional y conversar, aprender mutuamente, etcétera, ¿no? Y bueno, en este caso, estas terceras jornadas, a diferencia de las anteriores dos jornadas, se está centrando en la idea del libro como objeto, ¿no? Y es por eso que también estas jornadas están concentrándose en tipos de libro y en tipos de textualidades un poco particulares, digamos, en contraste con textualidades de los libros editoriales que editan literatura, que editan narrativa fundamentalmente, ficción, ¿no? Ayer el panel era sobre el libro de Artía. Ha estado súper bonito y ha estado igual súper enriquecedor el diálogo que ha habido entre las dos partes, y hoy día es sobre poesía experimental, ¿no? Y bueno, en realidad ese es como el ámbito de la poesía. Personalmente es lo que me ha impulsado a pensar un poco esta temática para estas jornadas, que Centro Cultural me ha invitado un poco para plantear la temática, y es porque realmente en el caso de los libros de poesía, la objetualidad del libro de poesía importante, ¿no? Y la visualidad del libro de poesía, y además la misma textualidad, cómo la textualidad aparece en las hojas, mientras uno va leyendo, la forma en la que están, digamos, puestas ahí las palabras. Es muy distinto. Bueno, el lector se acerca a esas palabras de una forma muy distinta como se acerca en otro tipo de textualidades, ¿no? Entonces, bueno, es una alegría realmente tener en este caso dos editoriales que piensan mucho en esos términos, ¿no? Y dos editoriales que han publicado fundamentalmente poesía, ¿no? Entonces, bueno, sin darle mucha más vuelta a esta temática, porque en realidad aquí Arturo y Jaime van a abundar sobre esto. Voy a primero introducir a las editoriales y a los representantes de estas editoriales que están acá, y luego les voy a ceder la palabra. Un segundito, por favor. Bueno, Superediciones Prisma es un colectivo artístico de publicaciones independientes, gestión cultural y desarrollo de proyectos artísticos multidisciplinarios, lecturas de poesía, festivales de fanzine y conversatorios, centrada en la Ciudad de México. Fundada en 1917, produce material impreso experimental con diversas técnicas en artes gráficas. Asimismo, da acompañamiento editorial a los autores durante el proceso de edición, impresión y promoción. Actualmente componen en Superediciones Prisma los artistas y poetas Axel Bremurio, Victoria Bablov, Nancy Niñpeo y Jaime Tzompansi. Jaime Tzompansi, que nos acompaña ahora, ha nacido en Ciudad de México en 1994 y ha escrito Fantasmofilia, publicado en 2018, perdón, Isla de Encantos, publicada en 2019, y Semblanza el 2022 en Superediciones Prisma. Milagro 401, Poemas 2037-1978, ha sido publicada en Literatura UNAM, y ese mismo libro, junto con 3 poemas, en la editorial boliviana Nuevos Clásicos. Por otro lado, Álbum del Universo Material, AV, apuesta por las correspondencias entre la creación poética, el diseño editorial y la producción gráfica, fundamenta su práctica en la tradición del libro impreso y en los oficios y las profesiones que le dan vigencia.
A través de estos 21 años, la propuesta visual y material de la colección ha seguido actualizando su centro de gravedad en la escritura de sus poetas. La colección, desde su origen en 2002, experimenta este centro atendiendo en cada título un proceso crítico que empieza con la lectura y se sostiene con la práctica tipográfica y la composición de textos en formatos específicos. El libro editado y diseñado crea un sistema de relaciones actuales y correspondencias visuales asociadas a los contenidos poéticos. Finalmente, cada título se materializa con los recursos disponibles de las imprentas, técnicas de impresión, papeles, acabados y encuadernaciones. Bien puede leerse los primeros 46 libros de la colección como un proceso de aprendizaje, experimentación e instrucción en la práctica contemporánea. Arturo Higa, Taira, tiene formación en literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su desarrollo profesional lo ha llevado de la producción gráfica a la edición, al diseño gráfico editorial. Creó la colección de poesía peruana AV, desde el 2002, con la que lleva 46 libros editados. Fue productor gráfico de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el 2003. Trabajó como diseñador en el Centro de Estudios y Publicaciones CEP del 2004 al 2006. Dio inicio a su estudio Sputnik, espacio editorial creado para compartir procesos creativos junto a empresas culturales, comerciales o independientes, con especial interés en el desarrollo de libros, soportes impresos y lecturas de contenidos. Trabaja proyectos gráficos y editoriales para los departamentos de Historia del Arte y Arquitectura, así como también de Lenguas Románicas de la Universidad de Harvard, vinculado a temas de arte y ciudadanía. Es profesor en el Centro de la Imagen desde el 2010 y autor del libro Cielo Extenso, editado por AUB el 2002. Bueno, les doy la bienvenida, estimado Arturo, Jaime. Te cedo la palabra, Jaime. Como ha quedado, entonces, tienen aproximadamente alrededor de 30 minutos para exponer los ejes temáticos que habíamos conversado y luego vamos a tener un diálogo. El diálogo está abierto en realidad para que ustedes dialoguen, ¿no? Para que ustedes se hagan preguntas y para que yo les haga preguntas y luego recibamos las preguntas del público si es que las hay. Bueno, bienvenidos. Hola, muchas gracias. Hola Giovanni, hola, gracias al Centro Cultural y pues está bien padre conocer en el continente a tantos proyectos. La mayoría de los que están en las jornadas no los conozco y eso es una buena noticia para mí siempre porque pues solo es genial ver cómo la inquietud no es de uno solo, ¿no? Está como acompañado de un montón de creatividad. Y pues nada, pues este conversatorio me gusta como que se enfoca en poesía experimental porque creo que es importante recordar que los libros no son siempre solo un producto industrial, ¿no? Es decir, actualmente creo que Superediciones Prisma tenemos la idea de que no es que neguemos el libro industrial, porque yo me formé leyendo libros pues de todas las editoriales que todos conocemos, ¿no? Y realmente los amo. O sea, yo no podría también solo ser como un parricida completo en el que pues digo, no, pues el offset me vale, ¿no? Para nada, sino que más bien en vez de solo como negar esa parte de la industria, la cuestionamos, ¿no? Y la cuestionamos porque actualmente creo que al mismo tiempo que esta industria editorial nos da un chingo de oportunidad de tener experiencias increíbles de todo tipo, quizá en algún punto también trae consigo significados de producción que no son tan, ¿cómo decirlo? Pues tan sanos hasta cierto punto. De hecho, estamos preparando un podcast sobre poesía de salud mental, pero bueno, lo que quiero decir en este momento es que el modo de producción industrial también tiene sus desventajas, ¿no? O sea, a todos nos gusta mucho el internet, nos gusta mucho pues no sé, todo, ¿no? Pero justo también en qué punto nos hace ser solo consumidores, ¿no? Creo que la poesía experimental es una forma ya de por sí de decir que los seres humanos no solo somos consumidores, sino que somos personas que nos interesa transformar nuestra realidad, autoconocernos, y para eso los formatos a veces no son las mejores opciones, ¿no? Cuando creo que en todas las cosas del mundo, cuando hay algo está demasiado dado, en algún punto puede ser opresivo, ¿no? Ser hombre, ser mujer, ser adulto, ser niño. Entonces, todo este cuestionamiento que en esta era de Acuario que se está viviendo en la vida,
pues este cuestionamiento también puede venir hacia los productos, a lo lingüístico, a lo artístico y a lo editorial, ¿no? Entonces, nosotros pues somos Operaciones Prisma y un poco nuestro propósito todo este tiempo ha sido tratar de pensar que los libros pueden ser como tú te los imaginas, ¿no? Porque todo empezó por la poesía, ¿no? Todo empezó con personas que estudiábamos en la facultad o que teníamos cierta formación, pero que en algún punto no nos sentíamos identificados con el mundo, ¿no? Como muchísima gente. Entonces creo que la poesía es una forma de simplemente a uno decirle quizá lo ilógico, lo irracional, quizá tu tristeza, quizá tu enojo, quizá tu excesiva deseo por algo, quizá toda esa contradicción que sientes en ti no solo es una otredad que deberías reprimir, ¿no? Sino como dale salida, ten una relación con tu locura, no la niegues solamente. Entonces, creo que desde ahí empezó todo, ¿no? El decir nuestra locura no es solo una cuestión patologizable, ¿no? Porque casi quizá uno cuando crece y tiene sus momentos de rebeldía en la juventud piensa que este es el momento en el que tengo este chance, ¿no? Pero después tengo que, pues ya, como vivir en la economía y en la industria. Y en algún momento, claro que sí, ¿no? O sea, no se puede solo esperar que todo sea como uno quiere, pero justo creo que la poesía nos permite tener esta relación con la locura en la que la confrontamos. Entonces, primero quisiera empezarle mostrando este libro que se llama Semblanza. Nuestra propuesta en Prisma es hacer la cosa muy interdisciplinaria, ¿no? Como que la poesía salga más del librocentrismo. Creo que el hecho de que la literatura su sinónimo sea libro, en algún punto puede ser dañino porque los libros son muy silenciosos, ¿no? A veces hasta podríamos decir, como decía Quevedo en un poema, ¿no? En una conversación con los difuntos. Y creo que la literatura en realidad es todo menos silenciosa y solo algo ahí, ¿no? Como un objeto. Entonces, justo lo que tratamos de hacer es llevar la cosa del libro como al libro performance. Entonces, pues en torno a nuestra actividad hay graffiti, hay performance, hay videopoema, hay pues todo tipo de cosas que se nos ocurran, ¿no? Hay cocina, también hemos presentado libros con galletas de la suerte, con haciendo licuados temáticos por cuento en un libro, en este en específico. Y bueno, este libro es muy interesante porque justo para mí es como un manifiesto de lo que creo respecto a la edición. Este libro se llama Semblanza y empezó con que yo mandé unos poemas a una revista bien chida, pero en algún punto yo mandé mi semblanza además de todo y les mandé como pues una historia. O sea, yo mandé para mí en ese momento dije, ¿qué importa dónde estudié o si fui a tal taller? Entonces mi semblanza fue solo como un cuentito y para mí eso me representaba, ¿no? Yo dije, yo quiero que la gente me lea con esta autorrepresentación. Y me regresaron la semblanza y me dijeron, no, mándanos algo en serio. Entonces como que yo pensé, pues, ¿de qué se trata, no? O sea, ¿por qué la literatura tiene que tener siempre este marco serio? Que está muy bien, ¿no? Es una cosa muy operativa, es una cosa de, pues así funciona pero a veces, ¿no? Pero bueno, como venganza, más bien como broma, decidí hacer varias semblanzas. Entonces, en algún momento ya eran demasiadas y decidí hacerle un libro. Entonces, al final lo que se convirtió es en este libro, que es un libro que está hecho de para textos. Es decir, que en él lo que vamos a encontrar son puras semblanzas y prólogos y nota de derechos de autor y cosas así, pero además todo está en solapas. Es decir, que también cuestioné esta formalidad de los libros, donde tiene su solapa con la foto del autor y ahí uno le va entendiendo a qué es lo que va a leer y quizá cediendo a las legitimaciones institucionales, o no sé, pero bueno, el punto es que este libro además también es un álbum de estampas. Entonces yo en ese momento también tenía una inquietud que era el hecho de la precarización. Yo estaba viviendo de una forma muy divertida, pero muy precaria. Y entonces, yo pensaba al mismo tiempo, yo quiero hacer cosas tan valiosas como las que hace cualquier otro creador, pero quizá no tengo los recursos, ¿no? Quizá ahorita no quiero tener una beca o no me la dan
y dije, no necesito específicamente algo para hacer algo que me guste y que valga la pena. Entonces lo que yo hice un poco fue ilustrar mi libro en Paint, que es como el software más básico. Hoy en día ya tengo Photoshop, pero en ese tiempo no tenía más que una computadora pésima que no lo soportaba. Y entonces el libro incluye 18 estampas que dibujé en Paint. Entonces la idea es que uno va leyendo el libro y las va pegando en las semblanzas. Entonces, pues para mí era un manifiesto de muchas cosas, ¿no? En el libro hay mucha ficción y poesía, pero también hay cosas políticas en donde yo explico para mí por qué la edición debería democratizarse en algún punto, ¿no? En donde no dependemos solo de la industria, sino que a veces solo de organizarnos y de imaginar y de tener una visión en donde lo que hacemos vale la pena, ¿no? Y no tiene que ser solo aprobado por la academia o por los grandes grupos editoriales, que yo entiendo que es importante también que haya este tipo de como estructuras de poder, pero al mismo tiempo creo totalmente en que todo el mundo tiene derecho a publicar su libro, que todo el mundo tiene derecho a hacer con la poesía lo que le nazca, que no tiene que responder solo a los cánones, al que le digan que la poesía solo es hablar con palabras extrañas, sino que uno en la cocina, en sus fiestas, en sus sueños, puede encontrar lo que quiera. Entonces, otra cosa interesante de Supervisiones Prisma es que esta misma precariedad que queríamos vencerla con la imaginación. Además, el libro incluye pósters, ¿no? Entonces, como que compras el libro y te tocan pósters y tus stickers. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, también antes en esta etapa de precariedad, incluso llegábamos a robar los papeles, ¿sabes? O sea, era una cuestión muy como punk pues, como a pesar de todo, ¿no? Otro libro que hicimos muy interesante es este que se llama Tu artista favorito estaba sonando cuando llevé a reparar la máquina de escribir que me diste cuando rompimos. Este libro es un artista que se llama Augusto Sonrix. Él es, bueno, actualmente ya se llama de otra forma, pero en ese tiempo entonces se llamaba así. Y es un libro hecho en tarjetas, ¿no? Entonces creo que está esta cuestión de como ver que a lo mejor no todos los libros pueden estar en el mismo formato. Un poco la obra de este compañero tenía esta cuestión como de lo no lineal. Entonces él consideró que su libro tenía que ser como, ¿cómo decirlo? Como tener la libertad uno de ordenarlo como quisiera. Entonces estas tarjetas son poemas y dibujos, pero uno las puede revolver e ir leyéndolas de la mejor manera en que el azar lo exponga, ¿no? Y pues bueno, serigrafía, que también justo para nosotros ha sido un medio relativamente más barato que imprimir en otro tipo de soportes y totalmente hermoso, ¿no? ¿Qué más les quería mostrar por acá? Y otro libro que sacamos, por ejemplo, es este que se llama Isla de Encantos. Y pues Isla de Encantos fue un libro que yo escribí con tres compañeros, un amigo y una amiga, y nos encerramos por 12 horas y escribimos un libro de puras locuras, pero puras locuras muy fuertes, porque también solo es como la historia de nosotros y la verdad es que es de mis libros favoritos de Prisma porque solo fue un momento de mucha gracia irrepetible, ¿sabes? Como una fiesta, como esta cosa efímera. Y pues me gusta mucho el statement con el que acaba el libro, que dice, millones de genitales, una literatura privada impublicable. Entonces fue como, me encantó como acabarlo así porque justo está esta ironía, ¿no? En la que uno dice, esto es una locura, solo nos encerramos 12 horas y escribimos como locos, pero como, ¿por qué no va a ser vendible, ¿no? ¿Por qué no podemos regalarlo, hacerlo existir en el mundo? Y sin más criterio más que el que queremos, ¿no? Entonces creo que esta cuestión de lo impublicable justo es una ironía respecto a la forma en la que a veces la academia nos dice que es válido y que no, ¿no? Y pues también hemos trabajado otros formatos. Este es un libro gigante. Este en realidad es solo de fotografía, sin embargo que hay fotografías de lecturas de poesía y de performances. Y pues igual es una cuestión, ¿cómo decirlo? Como de empoderamiento colectivo, en el sentido de que
no buscamos las instituciones siempre, ¿no? En su momento también, ¿no? Porque también es bueno ganarse una plata por escribir y solo es parte de la vida, ¿no? Pero justo también me gusta que de alguna forma nosotros hacemos nuestra propia mitología, ¿no? No necesitamos que la revista tal o el autor tal venga y nos ponga un prólogo o nos ponga un certificado de que esto ya se aprobó como poesía, sino que de alguna forma también tenemos la confianza de que, y el amor de que mutuamente estamos creciendo y que mutuamente nos estamos desarrollando. Y creo que eso es muy importante para todos los proyectos editoriales, como creérsela. Y para la poesía experimental, a veces yo hablo de ecologías de la imaginación, como que a veces creo que solo hay una imaginación imperante que nos dice cómo podrían ser las cosas, pero justo el concepto de ecología significa coexistencia, ¿no? Y la coexistencia de lo diferente es lo que necesita nuestro mundo. Creo que en el mundo en el que vivimos, el ser humano piensa que solo puede tomar los recursos, acabar con las especies, de secar los bosques, los desiertos, porque creemos que que ser humano es ser lo mejor que hay, ¿no? O sea, el ser humano es así la panacea de la existencia, y no. Y entonces creo que eso también debería pasar en la poesía y en la edición, como el pensar que deberían coexistir todas las inquietudes, ¿no? Y deberíamos apoyar cualquier tipo de inquietud que no responda necesariamente a la hegemonía. Y no sé si tengas alguna pregunta, Joan, o cuánto tiempo me queda. O sea, en realidad tengo muchas preguntas, pero no sé, todavía te quedan 10 minutos. Si Ah, ya. quieres, lo puedo. Ajá, ajá. Pues, que como ven, ¿podría leer una parte del libro de Semblanza? ¿O quisieran que Como, hablara como más? gustes. Ok. O sea, si quieres, también podemos establecer más el diálogo y ahí, digamos, desarrollas más la editorial, pero eso sería después de la exposición de Arturo, para que ya ahí, digamos, hayan las preguntas de ida y vuelta. No sé, depende de ti, Jaime. Sí, no, pues si quieren le doy unos 8 minutos más. Ahora sí que ya lo que salga, ¿no? Ah, es que quería encontrar Ya. un libro, pero olvidé un libro que quería mostrarles, pero ese libro lo publicamos, fue mi primer libro que se llamó Fantasmofilia, y creo que también, hablando de esta cuestión de que el libro salga del propio libro, cuando presentamos ese libro, teníamos nuestro taller en una casa de artistas que eran 3 pisos. Entonces, solo la presentación del libro iba a ser en el techo, pero para acceder al techo, como que la casa se convirtió en una casa embrujada. Entonces, primero empezaba todo en la calle y en la calle había un stop. Entonces, jugamos stop. No sé si ese juego se conoce en Bolivia, pero es como un circulito y Tal dices, vez con otro nombre. seguro, ¿no? ¿Qué dices? Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, ¿qué es? Y ya dices, Ya no, creo que no. ¿no? Bueno, es como un juego de la calle y es como, no sabía que era de México, pero, o quién sabe, ¿no? Buena cosa por investigar. Pero era un juego así como tipo de la calle con quizzes, y entonces quienes ganaban eran los primeros. Entonces ahí se hizo un orden y las personas entraban a la casa y por orden en que habían quedado en el juego tenían que hacer algo, ¿no? Cada quien podía hacer lo que quisiera, podía leer un poema suyo, podía platicar algo. Bueno, hubo gente que llegó muy preparada, ¿no? Llevó un video o llevaron su guitarra y cosas así. Entonces la idea es que tú ibas subiendo y en el piso antes del tejado había casas de acampar, y estas casas de acampar tenían una exposición de cosas de fantasmas, porque el libro era como sobre fantasmas. Y y ahí hubo otros eventos, ¿no? Y ya hasta el final había una serie de vasos y todos tenían refresco, agua, aceite, pero había uno que tenía dextrometorfano, que es una pócima que tomábamos en ese entonces. Entonces, quien encontrara el vaso se ganaba el libro gratis. Y ya encontrado el vaso con dextrometorfano, empezaba un poquito la presentación, que en realidad fue más bien leer el libro. Entonces, creo que a nosotros se nos ha hecho muy valioso el pensar que el hacer libros, no tiene que ser de una forma en que no te identifiques, ¿no? Como que, es que de pronto iba a decir divertido, pero en realidad también es como muy,
subjetivo esto de la diversión, ¿no? O sea, también alguien puede presentar un libro con puro noise, ¿no? O con un performance muy abstracto, o sea, creo que más que adjudicar un valor específico a lo que deben ser los libros, lo que debemos pensar es que pueden ser como uno quiera. Es decir, que al mismo tiempo que estos libros representan un texto, también representan un manifiesto de alguna forma, ¿no? Respecto a la vida, ¿no? Respecto a la inconformidad. Y y actualmente estamos en un proceso muy interesante. Estamos en una beca donde estamos como, ¿cómo decirlo? Como evolucionando en el sentido de lo que sigue, ¿no? No en el sentido jerárquico de que sea mejor, pero de alguna forma sí es mejor, ¿no? Pero como que también ya queremos hacer ejemplares en digital, como de distribución pues más fácil, pero porque tenemos dos objetivos, ¿no? El primer objetivo es que los libros por sí mismos sean una declaración de vida, ¿no? Y que sea una exploración que nos divierte mucho, ¿no? De hacerlos diferentes. Y por otro lado tenemos la misión de que la poesía por sí misma se difunda, ¿no? Y de que le llegue a las personas, a los más posibles. Entonces, esta segunda necesidad que hasta ahora solo habíamos cubierto con cosas digitales, ahora también queremos cubrirla con libros con tirajes más grandes, ¿no? Y mandados a imprimir. Y un poco es esta cosa de conciliar la contradicción, ¿no? En algún momento solo nos clavamos mucho en el libro de artista, pero ahora también tenemos esta necesidad, pero justo no creo que sean excluyentes, no creo que solo es como escoger. Y creo que lo padre de nuestro proceso es ver que con paciencia y con cuidado de nosotros mismos y de nuestros procesos, se pueden conciliar, ¿no? Las dos necesidades. Entonces, un poco estamos en ese proceso como de reiniciar la editorial, ahora sí que como un año cero, y darle esta nueva cosa, ¿no? En la que tanto nos volvemos más organizados, pero también podemos llevar las cosas a otros formatos, que también serían formatos más tranquis, pero que podemos hacer muchos, ¿no? Porque también ese es un problema, ¿no? O sea, de este libro yo he hecho como 50, ¿no? Y pues hace una chamba porque los hacemos a mano y ha sido increíble, pero justo también en ese punto me gustaría que no solo lo tuvieran 50 personas, ¿no? Y pues sí, creo que también es importante hablar de eso, ¿no? De que editar es una cosa bastante rebelde porque por sí mismo no es un negocio, pero no queremos hacerlo un negocio, ¿no? Justo también es eso, ¿no? Realmente el éxito de una editorial independiente creo que no es necesariamente el volvernos ricos con eso, sino como ahora pensamos más en términos de sustentabilidad y más que solo sostenibilidad, como en el hecho de redes, porque también pienso que no es una cuestión de solo como editor o como persona impresora, como de solo tú acrecentar tus números, ¿no? Sino como de que la vida misma se trate no de competir, sino de colaborar. Y la verdad es que a mí la poesía me la ha dado todo, ¿no? Ahorita Ahorita mismo, sí, o sea, todos los trabajos que he tenido, todas las viajes, algunos que he tenido, amistades, mi misma pareja, las he conocido por la poesía y por esta locura, ¿no? Como de hacer libros que están bien raros y que a lo mejor, este, a veces uno pone un poco de su cuerpo y de su salud, ¿no? Para hacerlos, pero al final no creo que sea en vano, no creo que solo es un capricho, porque si yo revisito toda mi vida, creo que solo es como una intercambio de dones, diría Gary Snyder, en el sentido de que mientras uno hace cosas que son hechas con la voluntad de compartir, el mundo naturalmente parece que te lo devuelve de alguna forma. Y no es por verlo de forma de transacción, sino que pues eso es lo que yo he visto. Y no sé, qué más quisieran que contara? Son muchas historias, en realidad. También hemos hecho cosas muy performáticas como lecturas frente... Es que a nosotros nos encanta la poesía en voz alta, ¿no? De hecho, la forma en que vendemos, obviamente es el hecho de que la gente ve esto y pues, la verdad es muy bella, ¿no? Esta es una acuarela de Axel Bremurio. Y... O el libro este fue un trabajo de Nancy Niño Feo con su pareja. Y pues creo que en muchas formas, la forma en que nos damos a conocer también mucho es leyendo. O sea, a veces yo solo voy a una lectura y como nos gusta mucho la poesía, creo que nos sale bien por eso.
Y entonces la gente dice, wow, qué bueno que conocí esto. Y hemos hecho lecturas con Frente al Ejército, hemos hecho lecturas en Six Flags, en como en pulquerías, o como noches de grafitear y decir poesía en las calles. Y creo que eso ha sido importante porque, y difícil, ¿no? Porque hemos hecho una comunidad, pero esta misma comunidad, pues solo nos ha respaldado mucho. Entonces creo que editar poesía experimental se trata mucho de también aprender a ser un ser humano más, pues no sé si más chido porque suena muy jerárquico, pero pues sí como empeñarse uno en autoconocerse y en cuidar, porque Viviana Benchushan, que es una editora mexicana, que ahorita es nuestra sensei, ella dice que para ella la edición es de cuidados. Y es muy chistoso, ¿no? Porque realmente sí, o sea, desde lo técnico, desde la maqueta en InDesign pirata, o hasta como el cómo tratas a los autores, ¿no? Como nosotros no queremos reproducir ese trato de clientes que a lo mejor tienen otro tipo de emprendimientos, sino que para nosotros es una relación afectiva, el libro por sí mismo. Y nuestra ambición es eso, ¿no? Como aprender más, con más sabiduría, cómo se hace un libro, un vínculo afectivo, y no solo una forma de, pues, de hacer negocio. Y, y pues nada, también aprovechando agradecer también aprovechando para decir que Exploraciones Prisma somos actualmente 4 personas, 5, solo que una está en Yucatán y ahorita no hemos trabajado mucho con ella, pero totalmente que es Maribel Pacheco, Axel Bremurio, Nancy Niño Feo y Molly Boblet Lop. Y también comentar que Nuevos Clásicos salió un libro mío que también salió la mitad de él en la UNAM y la otra mitad en Niño Down, otra editorial de aquí, y solo fue muy hermoso que se conjuntó en un libro allá en Nuevos Clásicos en Bolivia y pues agradecer que pues está por allá, que me encanta y que quiero ir a Bolivia. Sí, hoy nosotros queremos que vengas también. Y Sí, bueno, o sea, ojalá, bueno, vamos a poder charlar un poquito más sobre todas las cosas que has hablado. A mí realmente me gusta mucho y también por eso he pensado, digamos, en invitarte, invitar a todos los miembros que no están acá, pero que en espíritu también están acá con Superediciones Prisma, porque sí que tienen una relación muy, muy personal, digamos, ¿no? Muy, muy física también con su producción, ¿no? Y bueno, también eso da este tipo de producción, ¿no? De libros de poesía experimental y en general, digamos, de libros de poesía, ¿no? Hay una relación muy fuerte del cuerpo con el objeto libro, ¿no? Pero en su caso es como súper intenso, ¿no? A mí me ha tocado un poco conocer su trabajo allá en México y realmente me ha parecido súper intenso y lindo. Pero bueno, entonces Arturo, ahora te paso la palabra y eso, entonces una vez que acabes, comenzamos el diálogo. Te cedo la palabra, Arturo. Hola, Giovanni, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Jaime, mucho gusto también. Mucho gusto también y sobre todo estar aquí pues, de manera sincronizada entre México y Bolivia y bueno, Chile también ayer con la participación de Naranja, así como también con A Ediciones. Eh, yo pues escuchando a Jaime entiendo, digamos, toda la emoción que uno digamos, vive, ¿no? A la hora de editar un libro. El libro, pues, genera una multiplicidad de relaciones, no solamente humanas, ¿no? Físicas también con el conocimiento, con la producción, con los materiales, la relación también que uno tiene, digamos, con ciertos conocimientos que hemos heredado, ¿no? El tema, pues, de imprimir, usar imprenta, ver cómo funciona el papel, cómo lo soporta, entender la poesía a través del registro vocal, ¿no? A través también de, digamos, toda esta experiencia que se instala en el oído, ¿no? Y a partir del oído empieza más bien a visibilizar todos los sentidos, ¿no? Para sumergirnos, pues, en esa noche oscura donde la imaginación, pues, se vuelve música, ¿no? Se vuelve, pues, melodía, se vuelve también el origen mismo del conocimiento a través de las palabras, ¿no? Yo pienso un poco en eso, porque experimentar significaría también entrar en espacios nuevos, ¿no? Y ese espacio nuevo pues también demanda nuevos desafíos.
Cuando pienso en poesía experimental, ¿no? Y les comparto un poquito algunas cosas al vuelo, ¿no? Mientras también pienso que les voy a compartir un portafolio, ¿no? Es que lo experimental pues se debe fundamentar también a partir de ese deseo permanente que tenemos por, digamos, por acercarnos a cosas que expanden nuestra creatividad, ¿no? En este caso específico a través de la poesía, en este caso más bien acotado a partir del objeto impreso, ¿no? Que nos convoca pues en estas charlas. Yo no me aventuraría mucho, digamos, de hablar del álbum como un proyecto de poesía experimental, ¿no? Más bien diría, pues, si la poesía experimental significa también investigar sobre libros, diría, sí, estamos teniendo una práctica experimental con el poema o el libro de poesía, ¿no? Pero sí creo más bien, ¿no?, que estos tiempos contemporáneos establecen en nosotros muchos desafíos, ¿no? Muchos de ellos seguramente están vinculados con nuestra cultura de consumo, ¿no? Como siendo, por ejemplo, consumidores no de poesía ni de literatura, esa, digamos, esa carga cotidiana, inmediata digamos, de tragarlo todo, ¿no? Se empieza a manifestar más bien en cada cosa que empezamos a, digamos, a pensar o hacer, ¿no? A mí me pasó eso, ¿no? Cuando me involucré en el mundo de la edición, ¿no? No pensaba en el libro de poesía a través del libro de poesía, sino a través de otro tipo de libros, a través de otro tipo de registros, a través de otro tipo de experiencias que no tuviesen necesariamente que ver con esa lectura silenciosa, pues, debajo de la lámpara, ¿no? Sino más bien, pues, o en la biblioteca, sino más bien en la calle, un poquito en la sala de cine, con esa magia del concierto de música, con esa, digamos, vivencia a través también de caminar tantas horas, pues, con los compañeros y las compañeras, ¿no? Si me permiten ahora, ya, quisiera yo compartirles un portafolio y mientras les voy mostrando el trabajo, pues también podría contarles mucho más sobre el proyecto y seguramente vamos a coincidir con otras, digamos, editoriales o iniciativas pues, que de alguna forma nos tienen aquí convocados, ¿no? Más bien, Giovanni, tú dime si es que se visualiza el PDF. Sí, sí se visualiza. Perfecto. Yo lo voy a ir moviendo y pues ahí vamos comentando, ¿no? Me gusta preparar PDFs porque también es una forma, digamos, en este caso mío, ¿no? De poder sistematizar también la experiencia que he tenido, ¿no? Yo hablo mucho pues del álbum a partir de tres nociones, que es la escritura, ¿no? Que es, digamos, el fundamento pues del proyecto, la escritura poética, la lectura a través de un editor, en este caso, digamos, una experiencia editorial que no solamente me implica a mí, sino también a un grupo digamos, de cámara, ¿no? Que tenemos entre muchos amigos, ¿no? Y también muchos, digamos, autores, ¿no? Que participan del proyecto. Y el tema de reescribir, ¿no? O sea, reescribir como esa experiencia que te lleva del manuscrito público, ¿no? A la publicación, manuscrito privado a la publicación, ¿no? Digamos, ese hecho de entrar en el hecho social de intercambiar, ¿no? Y pues involucro, como ya me contaba, pues el tema también de la mediación a través del diseño gráfico o editorial, ¿no? Que pues con esos 20 años me he especializado pues en el oficio, ¿no? Esto pues ya lo compartiste, Giovanni, ¿no? Que es, digamos, el fundamento de las correspondencias entre estos ámbitos. Y pues hablar de que el proyecto empezó hace 21 años, el origen fue en el 2002 y es un proceso de aprendizaje en la práctica editorial contemporánea. Eso significó que en el año 2001, ¿no? En 2012, perdón, es en el año 2002, ¿no? Fue 10 años antes, que había un pequeño error hacia el futuro. Empezó el proyecto más bien como un proyecto de autoedición, ¿no? Como muchos proyectos nacen, ¿no? Yo quería publicar un libro, se llama Cielo Extenso, y una de las, digamos, inquietudes que tenía era, pues, cómo ubicar mi proyecto editorial dentro de las convenciones de las grandes editoriales o las editoriales comerciales, ¿no? Cómo se vería mi libro, qué significaría. Y también ver, pues, que en el año 2001 era una época en la que se hablaba mucho de la diversidad. Estamos hablando de hace, pues,
21 años, ¿no? Es un tema tan actual, ¿no? Que en ese momento se hablaba de la diversidad y de una manera complementaria también de la singularidad, ¿no? Cómo encontrar esa voz, esa práctica y pues también ver en qué medida los proyectos que uno iba haciendo también estaban o no encasillados, ¿no? En lo que se entendía que era poesía, ¿no? Por eso yo empecé el proyecto, digamos, como una manera bastante confrontacional, no en un sentido de poner tensión, sino más bien de abrir las fronteras, ¿no? De abrir esas fronteras que yo mismo en mi formación de literatura pues había entendido, ¿no? Eso también me permitió, ¿no? En el año 2002, empezar también a ver que la práctica editorial implicaba también una comunidad, primero próxima, ¿no? En la que pensábamos, por ejemplo, qué significaba escribir, qué significaba, por ejemplo, entender otros ámbitos, como por ejemplo la música, el cine, la fotografía, la arquitectura, ¿no? No queriendo ser ellos, sino más bien alimentándonos, ¿no? Digamos, de estas prácticas que hacían mucho más rico y más permeable, ¿no? El hecho de escribir también, el hecho de leer poesía y el hecho también de tener esas experiencias en el hacer, ¿no? Yo me formé, pues como contaba, en literatura, ¿no? Pero todo el tiempo estuve pues bastante inquieto en querer ir aprendiendo no solamente de procesos de diseño, sino también procesos de imprenta, experimentar, eso sí, en materiales, usar el plástico, usar el papel, usar, por ejemplo, materiales que podrían verse deleznables o que no tuviesen pues, algún tipo de prestigio dentro de lo que podría entenderse como poesía, ¿no? Era también un acto, digamos, de afirmación, porque seguramente en esa época, estoy hablando en el año 2002, era una época, al menos en Perú, pero me imagino que era también regional, era la época también del diseño independiente. O sea, muchas cosas que no solamente pasaban por el libro, sino también pasaban por la ropa, la moda, pasaba por la confección, por la creación también digamos, de espacios de intercambio como pequeñas tiendas o bazares, galerías de arte, pues, digamos, mucho más autogestionadas, como por ejemplo Belleza y Felicidad en Buenos Aires, que fue uno de los gérmenes, ¿no? De la creación pues, de Eloísa Cartonera, ¿no? En el año 2002, en Buenos Aires. Hablo pues de esa época porque es la época en la que la colección del álbum se creó, ¿no? Eran como compañeros generacionales en distintos lugares, ¿no? Cuento un poco esto a la hora que estoy mostrando también este libro de Mario Montalbetti, que es uno de los poetas más influyentes, ¿no? Aquí en Perú, ¿no? Y también, digamos, en Latinoamérica era digamos, como esos intercambios entre autores, intercambios entre experiencias editoriales. Hablaba de Buenos Aires porque Buenos Aires fue, o en todo caso Argentina, pues un lugar súper importante, ¿no? Para, digamos, este movimiento o esta escena poética regional, ¿no? Hablamos pues de proyectos como Vox, Arturo, perdón, Cartagena. perdón que te interrumpa, pero que- solo se está viendo la primera página de tu presentación hasta Ah, ahora. ajá, entonces es posible que pase algo, entonces. Esto se ve. Sí ahora sí se ve la siguiente, sí. Perfecto, sí, está bien. Al menos espero haberlos seducido con mi relato. Entonces, bueno, hablaba un poco también Totalmente. digamos, ahora les estamos poniendo pues video al audio. Estos eran los proyectos que les mencionaba, donde vinculaba arquitectura, música, fotografía, experimentación de materiales, experimentación de procesos de imprenta, digamos, registros, no necesariamente de la poesía, como también, digamos, de otros ámbitos más vinculados a la cultura gráfica o visual, ¿no? Mi formación en literatura me formé diseñando, ¿no? Editando también. Les hago pues este pase rápido, justo me quedé aquí con Mario Montalbetti, ¿no? En el año 2002 o 2003 pues hubo una generación de editoriales
y de escenarios, ¿no? Donde hubo mucho intercambio, pues, y se tuvo como Argentina uno de los epicentros, ¿no? Hablo de la Revista Cartonera, Ediciones Vox de Bahía Blanca, Diario de Poesía de Rosario, la Casa de la Poesía, dirigida por Daniel Helder, solamente por mencionar algunos, y también pues estos lugares donde uno frecuentaba en Buenos Aires y podía encontrarse con poetas como Germán Carrasco de Chile, Luis Chávez de Costa Rica, digamos, Rocío Cerón de México, ¿no? Y no solamente hablar de espacios, sino también entender de que muchos de esos intercambios también se daban a través de librerías, ¿no? Como por ejemplo Metales Pesados, año 2003 en Santiago de Chile, un poquito más hacia aquí, hacia los 2010 u 11, por ejemplo, Librería Inestable, ¿no? Que es parte de la escena peruana, ¿no? Un lugar pues súper necesario para, digamos, para el intercambio de poemarios y también de proyectos de escritura. Esta pasada que les hago, ¿no? Un poquito mostrando el trabajo, era también para, digamos, contarles, ¿no? Que estos primeros años del álbum fueron años de definición de, digamos, de las inquietudes y los intereses que como editor tengo de manera constante digamos, sobre migrar, ¿no? La idea de hacer libros a hacer poemarios, ¿no? O sea, ¿por qué digo del libro al poemario? ¿No? Porque mis primeras aproximaciones a lo editorial se dieron a través de esa ecuación, ¿no? De la creación literaria, el diseño editorial y la producción gráfica, ¿no? Esto produjo estos 23 primeros libros, ¿no? Que les he hecho ese paseo, y que terminan en el año 2010, pues, en una exhibición, ¿no? Esta exhibición también es como un parteaguas, ¿no? Porque también me lleva a mí a otros campos como la docencia, me volví profesor, me volví también promotor de actividades culturales y también un divulgador del diseño editorial, ¿no? Con énfasis en poesía. Y también pues hizo que en el análisis, ¿no? Los primeros 8 años produje 23 libros como el álbum del universo bacterial, y los siguientes 9 años solamente 5, ¿no? O sea, había algo así como una especie de obsolencia programada, ¿no? Como que los proyectos tienen momentos en los que son muy ricos, ¿no? En toda esta vorágine de hacer, ¿no? Y hay un momento que se ralentizan, hay un momento que hay un desgaste, hay un momento en el que también hay un agotamiento de los recursos y las relaciones y las formas de ver y hacer, ¿no? Es también en la época en que seguramente mi práctica se ve cuestionada, ¿no? Sobre cómo, digamos, no adaptarme, sino más bien estar en actividad con los nuevos grupos y los nuevos poetas, ¿no? que surgen desde las experiencias pues, mucho más tempranas, también de hacer poesía y coincidir con ellos, ¿no? Fue una época, pues, como ven, de 28 libros en casi 18 años, ¿no? Y un poquito para salir de aquí, ¿no? En el año 2020, pues en la pandemia, el proyecto se reactivó, ¿no? Estuvo 2 años en latencia, se reactivó también por esta urgencia vital de, digamos, de dejar, no dejar, sino más bien de participar, ¿no? En esta idea de salir de ese encierro, ¿no? Salir de ese encierro implicó, pues, hacer un proyecto programado, ¿no? Ya no tanto, pues, con ese espíritu digamos, de ir sacando los libros como se van haciendo, sino más bien de pensar cómo hacer que los libros tengan, digamos, una periodicidad, ¿no? Y a través de esa periodicidad también se entienda mejor cuál es el circuito del libro en su propio mercado, ¿no? En ese mercado donde un comprador o lector está, digamos, creando una biblioteca a partir de productos que se le ponen a disposición, ¿no? En este caso, esos son los 17 libros. Voy a hacer también un pase rápido de ellos. Para también contar, ¿no? Que hubo pues un momento de mucha formulación sobre la economía de los libros,
cómo hacerlos en menor tiempo, cómo también tener aliados, ¿no? Trabajar con alguna imprenta que te permita disponer de un buen catálogo de papeles, algún tipo de encuadernación también que fuese, digamos, más natural al movimiento propio de, digamos, físico de mover las páginas, ¿no? De no encontrar la resistencia al papel, ¿no? Y también crear una comunidad digamos, de creadores y creadoras, ¿no? Que se involucren no solamente en dar sus manuscritos, sino también de participar en el proceso crítico de lectura de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, los mismos autores, autoras de la colección, pues, participan editando otros libros, ¿no? Entonces, eso también dinamiza todo el proceso que involucra leer un manuscrito, compartirlo, reseñarlo, criticarlo, corregirlo, ¿no? Fijarlo finalmente en un diseño y enfilarlo hacia la producción y también hacia la divulgación y difusión de ellos, ¿no? A través de teorías, redes sociales, recitales, ¿no? Estos son los 17 libros, ha sido como un pase rápido, pues de esos 24 llegamos a los 45 libros el año pasado, ¿no? Y un poco, pues también contarles, ¿no? Que los procesos, las editoriales en general tenemos grandes desafíos, ¿no? Y una de ellas es la sostenibilidad, ¿no? O sea, cómo hacer que los proyectos se vuelvan sostenibles y cómo financiarlos, ¿no? Nosotros en Álbum del Universo Bacterial hacemos un programa de suscripción. Entonces, ofrecemos un programa de manera anticipada, ¿no? Como el que ven aquí, del 2023, en el que se comparte pues, los 6 libros que se van a publicar durante el año. Esto nos permite poder ofrecer una suscripción también a posibles, no posibles, sino a lectores compradores, y que la suscripción financie buena parte de la producción de los títulos, ¿no? Este año, en marzo, editamos una procesión entera, va por dentro de Rodrigo Quijano, en marzo. Les enseño un poquito este libro, voy a compartir unos minutos más. Es un libro del año 98, es un libro que de alguna forma tiene, digamos, discursos que están asociados al tema de la violencia política, los derechos humanos, la desaparición también, ¿no? Y cómo, pues, prácticas más contemporáneas de medicina forense o legal, ¿no? Hacen que, pues, estos cuerpos que han sido, pues, enterrados empiecen más bien a salir, ¿no? Y a haber un proceso de restitución, ¿no? De eso se trata este libro. Y este otro que se llama Gamer Over, ¿no? Que es el siguiente, es un libro que hoy acaba de entrar en imprenta, estoy compartiendo un poquito de unos pantallazos, de Giancarlo Guapaya sobre su documentación, ¿no? Del control territorial en Arizona, ¿no? Donde él fue pues, ciudadano, ¿no? De Arizona, y aquí lo que se está trabajando es todo el proceso de, digamos, de control de territorio a partir de la expansión, ¿no? De la expansión de los versos y los poemas, ¿no? Quizás, pues, la mejor forma siempre, digo yo, ¿no? Al menos eso nos facilita, es tener el libro en la mano, ver qué pasa, experimentar lecturas, compartirlas, participar también de una comunidad, ¿no? Digamos, de libro de poesía, ¿no? En el que, al menos como álbum del universo bacterial, entendería que está sucediendo en Perú, ¿no? Una escena poética vibrante, vigorosa, ¿no? Que tiene, pues, como animadores a la librería Inestable, ¿no? De Carlos Carnero, ¿no? Desde el año 2018, de una manera, pues, bastante potente, bastante, digamos, cardinal, ¿no? En su importancia digamos, de congregar voces, reflexiones, creación y sobre todo espacios de discusión como es Pesa Palabra, ¿no? El
el boletín de poesía y crítica del taller editorial La Balanza, ¿no? Que dirige Beto Castillo, ¿no? Que va a estar mañana compartiendo también estas sesiones. Y no solamente estos lugares, sino, digamos, no solamente estos proyectos, sino espacios de, digamos, de encuentro, ¿no? Creo que la pandemia, yo lo quiero, pues, digamos, poner en la superficie, ¿no? Ha sido como o sea, como que ha reseteado muchas cosas, ¿no? Y a la hora de haber reseteado o ver, digamos, en cero, como hablaba Jaime, ¿no? Digamos, de volver nuevamente a punto de origen, ha permitido también que proyectos, en el caso del álbum, se revitalicen, ¿no? Con estas experiencias nuevas de conocer otros proyectos jóvenes o emergentes, vitales, ¿no? Y entrar también en un diálogo con ellos, ¿no? El proyecto, pues, tiene 21 años, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo han pasado muchas cosas, ¿no? Y ser actual, pues, también implica tener una avidez de compartir el espacio, no desde, digamos, desde un escritorio en el cual uno diseña o lee, sino más bien desde los espacios públicos en los que los libros, digamos, ejercen pues ese poder, ¿no? De convocar lecturas, ¿no? Intercambios, de abrir discusiones, ¿no? De pensar qué significa la poesía, qué significa un poemario, si el poemario debe tener o no debe tener diseño, si debe tener o no debe tener ciertas técnicas de impresión o producción, si para algunos la práctica ortodoxa hace que, digamos, niegues otras que son más novedosas, ¿no? Yo pensaría, cuando pienso en la experimentación, ¿no? Y siendo un poco también discreto, ¿no? Que yo, como editor, ¿no? Formo parte, pues, de un gremio, de un oficio, ¿no? Que tiene muchos años, ¿no? Entonces, en mí, pues, caben siglos, ¿no? De conocimiento y de práctica, ¿no? Si no milenios, si es que no nos queremos volver tan colonialistas, ¿no? Con el tema de la imprenta. Pero a lo que iba con esto es más bien que el espacio libre es un lugar vibrante, ¿no? Yo, desde el diseño y la producción y la edición, pues, estoy en constante aprendizaje también a través de, digamos, de las escrituras. Me siento un privilegiado por, digamos, participar también de esos procesos en los que autores y autoras, pues, terminan, digamos, de darle forma a sus libros. Creo también que hay una responsabilidad a la hora de hacer libros que implica pensar, ¿no? Que los libros tienen muchas pretensiones, ¿no? Una de ellas es tratar de durar para siempre, o sea, y el durar para siempre no significa, digamos, equivocarse para siempre, porque la equivocación también es aprendizaje, sino más bien durar para siempre porque cada libro es una oportunidad de, digamos, de construir un universo en el que la singularidad o la voz de, digamos, de cada poeta encuentre también órbitas, ¿no? Y en estas órbitas verse rodeado pues, por una legión inmensa de auditores y de lectores, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad más bien, ¿no? Como nosotros, siendo parte de ese grupo lector, nos involucramos en la escritura y en la aplicación de los textos de cada una de las poetas, ¿no? Más bien, seguramente van a haber cosas de discusión que va a ser mucho más, digamos, más dinámicos poder conversarlas con Jaime, y pues espero no haberme pasado mucho en el tiempo. No, de hecho que no. De hecho que 2 minutitos te has pasado. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Jaime. Entonces ahora no sé si quieren ir por esta dinámica que les había comentado. No sé quién quiere empezar preguntándole al otro una pregunta, un par de preguntas, y el otro responde igual con un par de preguntas y luego yo puedo ir con algunas preguntas. ¿Qué les parece? Tal vez, Perfecto. Jaime, que tú has empezado, tal vez tú puedes preguntarle a Arturo, ¿te parece?
Hola, sí, ok. Aparte, está muy chistoso porque en el libro de Semblanza hay una parte que se va a leer donde dice, recientemente un programa público de convivencia de graduados de kindergartens en el inframundo ha iniciado la recopilación para bibliográfica de todos los libros que nuestros ancestros tallaron tras de sus dientes. Paralelamente buscan la creación de la primera enciclopedia de literatura bacterial. Entonces me encanta el nombre de la editorial porque solo se me hace muy padre. Y, y justo quería hablar de eso, como pues me fascina el proyecto, está bien padre, no sé cómo no lo conocía y me encanta todo lo que han publicado. Supongo que no se puede tan fácil conseguir en México, ¿o sí? Pero bueno, esa sería una pregunta. Una pregunta sería como la relación con México y que la verdad es que yo creo que de este lado del continente admiramos un buen a lo que se hace en Sudamérica, ¿no? O sea, en Argentina, en Chile, Perú, y es tanto en poesía como en edición, ¿no? Creo que en México hay mucho una cosa de mm, hay muchas becas, muchos apoyos, pero todo eso que está bien, al mismo tiempo también ha hecho que la cosa a veces dependa mucho de ello, ¿no? Que la cosa sea, incluso en la poesía, ¿no? Que la cosa sea muy complaciente hasta cierto punto. Entonces, yo siempre, pues cuando veo las editoriales de allá, pues solo veo como una identidad muy genuina, ¿no? Y muy, muy así como libre, no sé cómo decirlo. Entonces quería preguntarte, bueno, esa sería una pregunta, ¿cuál es tu visión de la industria editorial en México o más que de la industria de lo independiente, ¿verdad? Y también sobre el nombre, como de esto, me encanta el nombre, como de dónde viene lo del álbum del universo bacterial. Claro. Jaime, tú sabes que lo mencionaste, ¿no? Y también me hizo mucho sentido, ¿no? De que hay muchas recompensas en el trabajo editorial, ¿no? Muchas de esas recompensas seguramente es conocer gente, no diría como uno, sino más bien gente que está en tu práctica y te permite pues ampliar o en todo caso intercambiar no solamente conocimientos, sino también placeres, ¿no? O sea, un placer pues es compartir un espacio, digamos, de intercambio que se da pues en ferias de libros, en encuentros de editores, en mesas redondas. Yo conocí México en el 2011, ¿ya? Y a mí me llegó, parece que fuese parte del placement, ¿no? El Centro Cultural de España. El Centro Cultural de España en México me llevó, pues, que está ahí en la calle Guatemala, ¿no? Me llevó, pues, en el 2011 y este encuentro fue un encuentro de profesionalización en edición, ¿no? Lo dirigió Gonzalo Canedo, ¿no? Que fue un editor, pues, español, Libros del Silencio, ¿no? Y conocí a un montón de editoriales mexicanas que me dejaron bastante, más que sorprendido, como como estimulado, ¿no? O sea, eso creo que también es recompensa, ¿no? Cómo te estimulas conociendo esas experiencias que van más allá, pues, de tus propias prácticas, ¿no? En esa época, pues, conocí a Ediciones Acapulco, de Selva Hernández, que tiene una librería que se llama Antonia, la oficina del libro, que está ahí en Condesa, pues, en la calle Sola, Antonio Sola, de San Antonio, ¿no? Pues conocí también digamos, a otros practicantes editoriales, no de poesía, pero también que son diseñadores como Alejandro Magallanes, ¿no? Surplus, que era pues una editorial de Oaxaca, a Elena Fernández Cavada, que era una española que vivía en México haciendo libros de artista, en la Galería Vértigo, donde estaba el doctor Alderete, por decir algunos, ¿no? Y creo que con ellos tuve una experiencia pues también con poetas como Rocío Cerón, ¿no? Rocío Cerón, que ahora es performer también, eh, Analía Solomonov, ¿no? Que dirigía pues Last y muchos proyectos de Feria del Libro en el Carrillo Gil, ¿no? Y te hablo de México porque, así como tú mencionas Sudamérica, yo podría decirte lo mismo de México. O sea, entiendo que es un país súper estimulante, se hacen cosas increíbles, hay personas que no necesariamente se vinculan con editoriales, pero que tienen prácticas editoriales
muy ricas y complejas. Por mencionarte una, pues Valeria Mata, que ella es poblana, ¿no? Tiene pues ahora creo que como 3 publicaciones, una es sobre plagio, otra es Todo se mueve sobre el derecho de viajar, y tiene otro más por ahí que tiene que ver con la comida, ¿no? Solamente por mencionarte algo, ¿no? Y mi relación con México pues es de mucha admiración, ¿no? O sea, pues si hablamos de alguien como Javier Soloburen en el Perú, década del 50, pues él estaba, digamos, teniendo esa formación editorial también en México, ¿no? Si hablo desde la rama Florida, ¿no? Esa experiencia. ¿Por qué Álbum del Universo Bacterial? Es de un cuento de Tilsa Otter, ¿no? Que publicamos el libro Mi niña Veneno en el Jardín de las Baladas del Recuerdo en el año 2004. El cuento se llama La Verdad y Candor, ¿no? Que son 2 niños que están desnudos caminando en un jardín. El personaje se llama Frito. Frito ve a Candor desnuda, pues se pone colorado. Candor estornuda y contamina y contamina el mundo con su universo bacteriano. Así fue. Sí. Wow. Ahí salió pues el título, ¿no? Pero también universo bacterial o álbum del universo bacterial también tiene que ver con ese espacio blanco que va a ser llenado, ¿no? Con esa doble dimensión, ¿no? Esa dimensión de lo grande e infinito, ¿no? Como puede ser, pues, digamos, los sistemas planetarios o los sistemas, digamos, galácticos, y algo bacterial como algo que no ves o es inmenso desde lo pequeño, ¿no? También, ¿no? Por eso que hay digamos, esa tensión de extremos, ¿no? Y bacterial también porque, o sea, jamás se me hubiera ocurrido un título tan largo, porque es un poco complicado estar, digamos, dictando las direcciones electrónicas a álbum del universo bacterial, claro. Pero me gusta también porque se puede volver siglas, que es mucho más cómodo, y pues también es un nombre que quizás nunca lo digan de manera completa, pero luego dicen universo bacterial, bacteria o álbum, ¿no? Que es también pues esas posibilidades expresivas a través de la construcción y el juego con las palabras. No juego desde lo lúdico, sino juego desde las posibilidades también, ¿no? De esas posibilidades pues que dan, digamos, los proyectos editoriales, no con la pretensión de singularidad, sino más bien como una marca de identidad para ver qué puede pasar también. Sí. Yo te quería preguntar, Jaime, porque mucho de lo que te he escuchado le he visto pues como un gran contenido vivencial, ¿no? A cada proyecto, ¿no? O sea, como que la experiencia de vida pues se instala, digamos, en cada uno de estos artefactos que terminan siendo pues casi como cajas negras, ¿no? Por decir algo, ¿no? Cajas negras que quizás terminan, digamos, estrellándose los aviones o digamos, habiendo ciertas tragedias, pero la tragedia de la escritura permanece, ¿no? Digamos, si es que quisiese usar alguna imagen. ¿Por qué no nos compartes qué te motiva o qué motiva la editorial, ¿no? Para que estas, digamos, vivencias terminen siendo prácticas artísticas o, en todo caso, poéticas, ¿no? Mm, ok. Primero que nada es que estoy en un edificio de la UNAM, que es donde tomamos unas clases, y pensé que por qué no mostrarles, y de que estoy en Tlatelolco. Mm, No sé si se vea, pero no sé si conocen Tlatelolco, pero se le llama la Plaza de las Tres Culturas, porque Sí. está la zona arqueológica, la zona colonial y la zona de la ciudad. Y pues esta es una vista muy chida, creo. Y bueno, también me gustaría, mientras respondo a esta pregunta, mostrarles el catálogo nuestro, que no se me había ocurrido. Como no estoy muy acostumbrado a los webinars, se me olvida que se puede compartir pantalla. A ver, ¿cómo es? Ya vi. Share screen. Aquí está. Ahí se ve, ¿no? A ver, Sí, pues, sí se ve. ajá. Pues yo creo que lo que nos motiva como editorial es darle espacio a... mm, no es una cosa solo con las personas jóvenes o relativamente jóvenes, ¿no? Pero
más que con un tipo de persona, como con el tipo de persona que a lo mejor no tiene a veces esta facilidad para entrar al mundo de los libros, ¿no? Como que a veces es que yo sé que en México se hacen un buen de cosas, pero justo se hacen muchas cosas muy rebeldes, pero porque hay también una gran tradición del poder cultural. Entonces creo que a veces la gente se siente intimidada a acercarse a la poesía porque sienten que es para gente preparada, ¿no? Como que no puedes, o sea, que la poesía es como debes estudiar, ¿no? Para que te guste o que es algo como muy solemne, ¿no? En México, pues sí tienen, hay esa tradición, ¿no? De la lectura como casi que el color omnipresente del mantel es verde, como con tu agüita y cosas así, ¿no? Que, pues sí, la verdad es que si no eres un entendido, si no sabes quién es David Huerta o quien sea que estés escuchando, la verdad es que es aburrido, ¿no? Y creo que para nosotros era importante que reflejara lo que escribiéramos nuestros libros, como el hecho de que para nosotros la poesía tiene que ver con salir de fiesta, con música que nos gusta, con dinosaurios, ¿no? O sea, con el anime. Y creo que un poco la misión es esta fe que tenemos en la poesía como un virus o como una contaminación positiva. Y como tal, creo que a veces las mismas estructuras editoriales le cierran esa posibilidad de virus porque lo especializan hacia personas con capital cultural, con capital económico también, ¿no? Entonces, creo que en esta época en Latinoamérica la poesía es solo increíble y creo que tiene mucho de parricida naturalmente, ¿no? La poesía joven, pero no solo la joven, ¿no? También personas mayor, más con, pues más grandes. Y creo que tiene que ver mucho con esta rebelión a domesticar el campo cultural mexicano del arte. Y entonces no solo desde la irreverencia, ¿no? Y no solo desde lo divertido de los colores o de lo loco, sino como también desde lo político, por supuesto. O sea, para mí en el 68 decían la imaginación al poder, y para mí esa frase no estoy tan de acuerdo porque pienso que la imaginación y el poder son cosas casi opuestas. Entonces, por eso veo que, pero también se concilian las contradicciones, ¿verdad? Pero lo que pienso es que la imaginación es un discurso que va paralelo, va acompañado del discurso de liberación de todos los tipos de personas segregadas, ¿no? De disidencias sexuales, de las mujeres, de las personas neurodivergentes, como todo ese reconocimiento que se está viviendo. Obviamente es un trabajo hipercolectivo, entonces creo que para nosotros lo que nos motivó a hacer Prisma es aportar a esta disidencia desde el hecho de decir que la imaginación es una forma de rebelarse, porque en el poder se espera que todos piensen de una misma forma, ¿no? Y en cambio creo que la poesía nos invita mucho a explorar nuestra propia forma de entender la vida y creo que esa es la utopía. Tengo una amiga colombiana que se llama Jen, su editorial se llama Musa Paradisiaca y ella dice que, bueno, hablábamos una vez que vino de visita sobre la utopía, ¿no? Sobre cómo pues realmente el mundo está muy cabrón, está terrible, ¿no? Solo parece cada vez peor, pero a veces parece que hacer libros o poesía o eventos de poesía es una forma de vivir la utopía en ese momento, ¿no? O sea, ¿para qué queremos un mundo justo, con recursos naturales cuidados, si no es para poder hacer cosas así, ¿no? Cosas donde la gente se pueda mostrar como es, donde sean espacios seguros y democráticos, ¿no? Entonces, pues sí, para mí de alguna forma es vivir esta utopía en estos formatos, ¿no? Y también pienso mucho en el colapso del sistema. Entonces pienso que este tipo de productos, aunque no cambien directamente la realidad, pienso que son mantener viva una llama para el poscolapso o algo así, ya poniéndonos apocalípticos, como de que se tiene que mantener este tipo de conocimiento, porque es valioso y es de paz.
Y pues yo te quería preguntar ahora, sobre la parte técnica, como de los libros que ustedes han hecho. Me fascinó esto de la exposición porque también es un sueño que tenemos nosotros como nosotros de hacer una exposición en este reinicio editorial como que sea una memoria de nuestro trabajo. Y justo quisiera saber cómo esa exposición como de cuántos años abarcó o cómo estuvo la cuestión y de las cuestiones técnicas y respecto a los medios de producción. O sea, ¿ustedes son dueños de sus medios de producción de libros o siempre han dependido de redes de... Bueno, todos dependemos de redes, ¿no? Pero más bien quisiera saber un poco de su producción como tal. Sí, a ver, Jaime, sobre la exposición fue en el año 2010, hace pues 13 años, y abarcó 8 años de trabajo editorial. 8 años de trabajo editorial. Estos 8 años comprendieron 23 títulos, ¿sí? Y fue también hacer un alto, compartir todos los libros juntos. Sí, seguramente cuando uno tiene los libros en un espacio que podría ser más bien para ver fotografías, de repente ver pues obras de arte, mm, no estaba tanta la pretensión de tomar esos espacios para mostrar libros que parezcan eso, sino más bien el fin práctico era de que a la hora de tener todos los libros juntos, podría también darse y se dio, ¿no? Mesas redondas, recitales de poesía, se utilizó el espacio también para hacer, digamos, actividades públicas, ¿no? No solamente ver el libro como un objeto, cosa que era uno de sus, digamos, de sus finalidades, ¿no? Pero ese libro como pieza de exhibición no tenía los cuidados pues, de una obra de arte, porque no lo es, sino más bien el libro estaba ahí, te acercabas, lo agarrabas, lo leías, ningún libro estuvo amarrado con una cuerda, ningún libro pues, fue robado, o fue adulterado, o fue, digamos, vandalizado, en fin, ¿no? Eso es lo que yo hubiese esperado de que le sucediese al libro, ¿no? Si se lo hubiesen llevado, tampoco hubiese sucedido mucho en realidad. Yo hubiese pensado, pues, que a alguien podría gustarle tanto algo, pues que se lo apropia, ¿no? Pero, pues, la idea era también que tener todos los libros juntos te da otro tipo de... como que tienes el alcance, no tanto por la sala, una vez más, sino más bien por el espacio donde ves todos los libros juntos, ¿no? Y como también era en un lugar que se llama el Centro de la Imagen, donde yo también era profesor, o sea, maestro, ¿no? Tuve pues facilidades también para disponer del lugar para poder mostrarlos y algo así como que tenía pues ciertas facilidades, ¿no? De uso. Y se dieron pues 3 presentaciones de libros, recitales de poesía, fueron como 3 sesiones de recitales digamos, donde participaron, digamos, todos los autores y las autoras. También estuvo el hecho de que en plena exhibición se hicieron 3 libros nuevos también, ¿no? Que era un poco también hacer participar a la expectativa de ese libro que entra en imprenta y que también va teniendo esos primeros contactos con ese público o ese auditorio, pues, digamos, o ese lugar para ser leído, ¿no? Tú luego me preguntabas sobre las técnicas, ¿no? Sobre si es que también me pertenecían los medios y de producción, o en todo caso, ¿qué podría yo opinar sobre eso, ¿no? Como todos los proyectos son proyectos de autogestión, ¿no? Es más importante, no digo que no lo sea, ojo, sino que más bien estoy pensando en la importancia de darle un valor a tu trabajo, ¿no? O sea, ya, si tú eres propietario de algo, es de tu tiempo, ¿no? Y cómo lo administras para producir o hacer libros, ¿no?
Yo cuando pensé desde el álbum, ¿no? Lo primero que quería era, digamos, no acumular conocimiento, sino formarme en el oficio de editor y diseñador, así como también de productor, saber, ¿no? Saber con las manos, saber haciendo, involucrarme, ¿no? Tratar de saber también, ¿no? ¿Qué pasaba con ese libro que estaba ahí, pues, en el estante, ¿no? O sea, cómo llega el papel a transformarse en algo que lo excede, ¿no? O sea, un libro no es su peso, un libro no es su acumulación de tinta, ni su material, ni cuánto cuesta el papel, ni mucho menos. Eso es como lo de menor valor, por decirlo algo, ¿no? Entonces, ese valor, ¿no? Al que me refiero, que es el tiempo de uno, luego cómo lo capitalizas, ¿no? Luego, ¿para qué sirve ese valor de uno, ¿no? Y para lo que sirve, pues es para la transmisión, ¿no? Seguir transmitiendo, ¿no? Con eso. Entonces, yo a la hora de recibir transmisiones, no en un sentido pues budista, ¿no? Pero a la hora de transmitir lo que digamos, he recibido por tanto tiempo, ¿no? Y participar de él, también intervengo, ¿no? En procesos económicos y políticos en los que también doy mi trabajo a los demás, ¿no? No solamente pues a través de un sueldo, ¿no? Sino a través de de la hechura, ¿no? De hacer un producto cultural, ¿no? En el que me involucro a partir del placer que tengo de ser un lector de poesía, ¿no? Y siendo un lector de poesía, cómo no estar, o más bien cómo moverme de la tribuna a la cancha, por decir algo, ¿no? Cómo meterme, pues, digamos, en ese espacio donde, donde uno puede más bien entregarse al servicio, ¿no? Un servicio público, ¿no? Yo lo veo por ahí, en realidad. Pues hay muchas cosas que sonarán muy románticas dependiendo del énfasis que uno le da, pero sí, creo que son esas las cosas vitales que tengo. O sea, si hay cosas que puedo aportar, digamos, a los demás, espero que sea una de ellas, pues, el trabajo del diseño de libros de poesía. No pienso tampoco que mi trabajo debe terminar en mí, o sea, me gustaría, ojalá que pueda también facilitar esas dinámicas de poder en algún momento hacer talleres, en algún momento hacer algo así como residencias de trabajo, no residencias pues de alguien que esté en tu casa, sino en tu taller o en tu espacio de trabajo para compartir muchas cosas, ¿no? Porque hay muchas cosas que sí son muy ricas cuando uno hace un libro, ¿no? Está discutiendo por qué la futura es la futura, ¿no? De Paul Brenner, creada en la década de 20. Está discutiendo por qué la fibra del papel tiene que ser vertical y no horizontal, ¿no? Está discutiendo por qué el papel, por qué la tinta metálica es cubritiva y no transparente como otra tinta óxido, ¿no? Está discutiendo por qué el tramado de la malla debe tener ciertas características para que la tinta no pase, como tampoco deberían pasar los errores tipográficos a la hora de, por ejemplo, de formar un texto, ¿no? O por qué el autor o la autora tal le gusta tal imagen para construir, digamos, una ocupación en el espacio de la página de papel, ¿no? Y saber por qué, ¿no? Todo eso es tan rico que a veces, pues, no se puede tampoco transmitir si es que no lo vives con alguien, pues, al lado, digamos, o pasan, ¿no? Qué pena a veces digo, ¿no? De que todas esas cosas que uno vive cuando lo edita o produce, pues, no necesariamente sean transmitibles, sino se deduzcan de ese libro que ves, ¿no? Eso es como ese viaje de submarino, ¿no? Hay muchas cosas que pasan debajo del agua. O sea, nadie vio, ¿no? Nadie sabe, ¿no? Y lo único que uno ve es cuando la escotilla sale, ¿no? Y alguien sale a saludar para, digamos, para volverse visible. Tengo también suerte, ¿no? De, de aprender, pues, viendo los libros, ¿no? O sea, veo libros y a través del libro me doy cuenta de la singularidad del escritor, del diseñador, de qué imprenta lo hizo, por qué lo hizo como lo hizo, y me la paso, pues, buena parte del tiempo comentando cosas que veo, ¿no? Digo, comentando en un sentido crítico, ¿no? Yo veo, pues, tu trabajo, Jaime, ¿no? Y también me pregunto, pues, por esa, como bien dices tú, ¿no? Hay ese goce vital, pues, del color, ¿no? Ese goce vital, o sea, tus publicaciones suenan, ¿no? O sea, se ven, pues, tienen un sonido cromático, ¿no? Hay casi apabullante
divertido, y si utilizase tus palabras, hasta chistoso, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, ¿no? Cuéntanos un poco, pues, de esas relaciones sinestésicas, ¿no? Que tienes entre creación y forma, ¿no? Wow, muchas gracias también por la experiencia y me gustó mucho la respuesta. Y pues los sinestésicos, sí, justo creemos, alguna vez tomé un taller de fanzine y me gustó mucho que nos decían que nos hiciéramos preguntas, ¿no? Como todo tipo de preguntas sobre nuestro fanzine, ¿no? Y que es un formato definitivamente, pues muy rebelde por sí mismo. Y nos decían, ¿cómo quieren que huela su fanzine? ¿Cómo quieren que se sienta? Y luego ya se iban a preguntas más poéticas, ¿no? ¿Cómo camina tu fanzine? ¿Cómo si lo avientas al mar, qué se siente, ¿no? Y creo que eso está muy padre porque justo, pues nuestra producción sí es muy artística en el sentido de que, pues nos gusta experimentar con las técnicas, ¿no? O sea, hemos hecho serigrafía, uno de rizo hicimos, también pues tenemos libros que van grafiteados así solitos por sí mismos. Y creo que sí, para nosotros es esta cuestión de que el libro también sea un amuleto, en el sentido de que ahí hay una intención como muy, ¿cómo decirlo? Últimamente he estado leyendo un libro que se llama La Biblia Psíquica de Genesis Pearl, que es una mujer trans de Inglaterra que tenía un proyecto que se llamaba el Templo de la Juventud Psíquica. Entonces, ellos tenían una banda que se llamaba Psychic TV, pero además hacían magia, así, ¿no? Como esa tradición mágica de Inglaterra, de la magia del caos, de Crowley, la hora dorada y no sé qué. Entonces, pero ellos como que criticaban a la magia ahora sí que de nuevo parrecidamente criticaban a la magia de sus antecesores porque creían que se había estancado en rituales muy complejos, muy fijos, muy así súper elitistas, porque entrar a las órdenes de magia era una cosa de iniciados y también de mucho privilegio en realidad. Entonces el Templo de la Juventud Psíquica lo que quería era como no centrarse en los rituales, sino en que la magia sea una forma de autoconocimiento. Entonces, los sigilios, que son estos como signos que uno hace y los manifiesta, los intenciona, era llevarlos como a un límite más grande. Dicen que ellos tenían una colección de sigilios que eran arte. Y en esa colección tenían pinturas, tenían libros de artista, tenían pues esculturas, cosas inexplicables y tenían una onda de guardarlas en un solo lugar y ahí como que tener toda la magia acumulada para el bien colectivo. Entonces, creo que esto apenas yo descubrí este colectivo que me fascinó, pero creo que en Prisma siempre hemos buscado también eso, como que los libros tengan una especie de felicidad por sí misma para quienes forman parte de él, ¿no? Como que quien los vean, cada detalle haya sido porque esa persona sí lo quería y que lo haga feliz estos detalles, ¿no? Y pues sí, pues muchas veces para cumplir estos sueños tienes que irte a otros formatos, ¿no? Tienes que irte a pintar, a coser de cierto o a los tamaños. Entonces creo que, pues de nuevo, es esta cuestión de traer también Ulises Carrión, evidentemente otro gran referente para nosotros, él decía, no hay arte y vida, solo vida. Y creo que a lo que se refiere es que no deberíamos buscar siempre apartar lo que creamos de nuestro propio sentir. Entonces, para nosotros existe esta cuestión del acompañamiento editorial en el que, pues sí buscamos satisfacer los sueños de la persona que vamos a editar y para ello pues sí, se tiene que recurrir a muchos procesos creativos. Ahorita vamos a imprimir un libro que va a ser un rollo y es un libro que es la poesía de una amiga nuestra que falleció en 2020. Se llamaba Sofía y Ochola. Y entonces, como su libro se llama El cielo detrás, entonces el proceso un poco en pensar que sea un rollo es que ella como que tenía un trip con la virtualidad, con el scrollear y con el cielo
y con que todo era una simulación. Entonces, cuando uno ve el cielo, como que parece un continuo, ¿no? Entonces pensamos que su libro de ella, aunque ella no llegó a decirnos quiero que sea un rollo, pero sí nos dejó el título y su poesía, lo que inferimos es que tenía que ser un libro que fuera como un scroll, pero ¿cómo bajamos esa idea, no? Entonces lo pensamos que fuera un rollo. Entonces es una cosa continua y no una cosa tan de cortar, ¿no? Entonces creo que a veces trabajamos muy así, como pensando en metáforas. Por ejemplo, el de semblanza, yo también cuando me preguntaron de cómo quería que caminara y así, pues yo pensaba como en un cangrejo, no sé, porque como son solapas, o bueno, como en un laberinto, como que solo quería que fuera algo así como con puertas. Entonces, creo que eso está chido. A veces solo tratar de llevar lo metafórico a lo material. Y obviamente en el proceso vas descartando un chingo de ideas que pues no se pueden hacer, pero justo es hermoso, ¿no? Como tratar de decir, tratar de hacer esta exploración, ¿no? En donde cómo resuelves un sueño, porque los sueños nunca son exactamente como quieres, pero a lo mejor sí como necesitas, o no sé, algo así dice una canción de los Rolling Stones, pero la onda es que creo que eso es lo sinestésico de nuestra editorial, que tratamos de hacer un poco real la poesía que cada persona tiene en su publicación. Y Ok, pues les cuento que estamos ya sin mucho tiempo. De hecho, ya nos hemos pasado, pero bueno, supongo que no hay mucho problema si nos pasamos un poquito. Igual yo tenía ganas de hacerles varias preguntas, pero me parece que igual en el diálogo que ustedes han tenido, como que han respondido muchas de las dudas que yo también tenía, ¿no? Eh, y no sé, bueno, me quedo con un montón de cosas que han dicho, como por ejemplo lo que ha dicho Jaime de que este tipo de producción es un tipo de manifiesto respecto a la vida, ¿no? Y bueno, bueno, un poco va hacia eso mi pregunta, pues solo voy a hacerles una pregunta a cada uno. Eh, y bueno, también Arturo, tú decías algo así como que esto puede sonar muy romántico, depende el tono que se use, ¿no? Pero yo creo que en este caso y en el caso de edición de poesía y este tipo de poesía especialmente, de cualquier forma suena bastante romántico porque además, como ambos han dicho, son cosas que no son muy rentables, ¿no? Y que sí tienen una correlación muy fuerte con su vida, ¿no? Y tanto en el caso de Jaime que es muy explícito, digamos, eso, como también en tu caso, Arturo, ¿no? Que definitivamente nos has mostrado como todo este proceso de AV como tu proceso vital también, ¿no? Y en algún momento incluso lo has nombrado de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, mis preguntas iban como en este momento, esta frontera entre la vida, ¿no? Y el objeto, ¿no? Y, por ejemplo, respecto a Superediciones Prisma, y también un poco yendo a la pregunta de Arturo, ¿no? De esta visualidad tan fuerte que tiene su producción y también como que tú decías, Jaime, que tiene que ver con un tipo de democratización, ¿no? Que la literatura en México especialmente, que sí, y es verdad, digamos, mucha poesía se publica a través del Fondo de Cultura o Conaculta, etcétera, que son formatos muy normados, digamos, ¿no? Entonces, claro, da la sensación de que los lectores se van a acercar a como toda esta tradición libresca y claro, su producción es más como de un objeto, como un juguete, digamos, ¿no? Al que se acerca un niño. Yo quería preguntarte, Jaime, si, digamos, la estética literaria de los textos, que dialoga mucho con la estética objetual y visual de los libros, ¿tú crees que, digamos, los autores que ustedes han elegido para publicar o que se han acercado a ustedes es justamente porque ellos están pensando en esta objetualidad? O de alguna forma también la objetualidad de sus libros responde están sintonizando con una época literaria en Ciudad de México o en Latinoamérica, etcétera, que también le da, digamos, un poco el norte a la visualidad de sus libros, digamos, ¿no? Esa sería mi pregunta para Superediciones Prisma. Y una pregunta parecida, pero en el caso de AV yo siento que hay incluso me doy cuenta de que el logo de AV como que juega un rol en los libros, ¿no? Y hay como una estética muy marcada de AV que se ve, además en lo que nos has mostrado, que se ve a lo largo de todos estos años, ¿no? Hay como una línea visual y editorial muy marcada. ¿Y cómo negocias eso con los autores, digamos, ¿no? ¿En qué medida los autores, parecido a lo que le preguntaba a Jaime, ¿no? Se acercan a ti
porque esa línea visual dialoga con sus obras, o cómo llegas a un punto intermedio en el que la obra literaria puede encontrarse de una forma tan orgánica, digamos, con esa línea visual que maneja AV, ¿no? Entonces les dejaría con esa pregunta tal vez para acabar. Pues creo que hay un símbolo que he visto mucho en el arte como de personas entre 35, 20, no sé, como relativamente jóvenes, que es el alambre de púas, así como que lo he visto en muchas obras de arte o incluso en tatuajes y así. Y creo que tiene que ver con esta cuestión de la herida generacional en la que las personas que hemos crecido en los 90s, quizá a finales de los 80s también, pues de pronto nos hemos enfrentado a traumas familiares, ¿no? Que hemos, pues, de alguna forma, unos más, bueno, pues todos en algún punto, pues tratado de superar o de enfrentar o cuestionar o simplemente mencionar. Entonces, creo que por eso es el hambre de púas, ¿no? Porque creo que es como, cómo ha dolido salir de ahí, ¿no? Cómo te ha herido el darte cuenta de cosas y querer hacer algo. Entonces, creo que nuestra estética muchas veces responde a, pues, a esta rebelión, pues no en el sentido estrictamente es que es una rebelión, ¿no? O sea, creo que solo es como intentar que la vida se parezca más a como soñamos. Y creo que las personas que hemos contactado han sido personas de muy diversas circunstancias, ¿no? Y pues creo que como es muy personal esta cuestión, no en el sentido personal del nepotismo, sino de personal de que pues por azares de la vida a la gente le gusta lo que hacemos, dialogamos y en algún punto ya estamos trabajando juntos. Y pues sí, tiene que ver mucho con pues creo que nuestros mismos libros llaman a nuestros autores y a nuestro público y creo que así es como ha pasado. Creo que ha sido muy espontáneo, no ha sido nunca como una planeación estratégica. Creo que solo el hecho de exponernos es lo que ha llamado a personas que con mucho agradecimiento han confiado en nosotros, que pues seguimos buscando, ¿no? Siempre nuevas conexiones. Artur. Sí, sobre el comentario que tienes de que has visto algo orgánico en el planteamiento pues, gráfico editorial, ¿no? Del álbum, sí, comparto que álbum del universo bacterial tiene marcas de identidad, ¿no? Una de ellas es que los autores no aparecen en la portada, o sea, el nombre del autor, ¿no? No aparece en la portada, ¿no? Siendo pues un espacio de, digamos, de... Yo entiendo a los artistas y a los poetas, narradores, y, digamos, y toda esta gran legión de creadores, ¿no? Que el posicionamiento de ellos es muy fuerte, ¿no? Por la singularidad y por, digamos, por ese lugar que uno ocupa, ¿no? Entonces, ese desprendimiento de los autores o autoras, pues, de no estar en la portada es como un gesto eh, que alimenta la noción, ¿no? Creo yo, de que el libro es un encuentro de... O sea, es un espacio de encuentro, ¿no? Donde no está el autor solamente, ¿no? Sino está el editor que favorece que esos encuentros se den no solamente desde la lectura poética, ¿no? Sino desde la producción del libro, ¿no? El operario, ¿no? Que está moviendo las máquinas, haciendo de que eso que uno tiene tenga ese valor que luego, pues, se redimensiona, ¿no? Con su trabajo, ¿no? Y la otra pregunta que está asociada a eso, ¿no? Ya te hablé un poco del desprendimiento del autor, es cómo llegamos a eso, ¿no? ¿Cómo hacemos que un poeta, ¿no? O una poeta adopte cierta posición frente a, digamos, a su sentido de propiedad, ¿no? De algo en el que firma con su nombre. La propiedad no se da pues porque alguien firme un título y aparezca tu nombre en la portada, ¿no? Sino más bien se da a través de esas dinámicas de inclusión, ¿no? Y lo que hace el libro, finalmente, es hacer dinámicas de inclusión, ¿no? En el que no hay en un sentido de horizontalidad, sino de capas, ¿no? Hay muchas capas, ¿no? Y la capa creo que más profunda y más rica es que el lector esté bien al fondo, ¿no? Bien al fondo como algo que vas, digamos,
atesorando, ¿no? Yo creo que el escritor cuando hace su trabajo en el fondo quiere ver al fondo de lo que hace, pues a esa mirada, ¿no? O digamos, o a ese ejercicio, ¿no? De alguien estar disfrutando con la escritura de ese, ¿no? O esa, o en fin. La otra cosa es que todos los editores estamos en procesos dialógicos pues constantes, ¿no? O sea, nos la pasamos conversando todo el día, o sea, todo el día, llamada aquí, llamada allá, que te veo aquí, que te veo allá, que ven, mira mi pantalla, veamos esto, háblame de los libros que te gustan, háblame de todo, ¿no? Yo entiendo más bien, y lo podríamos expandir más bien a otras áreas de relaciones humanas, que el mutuo conocimiento es digamos, es la dinámica que te permite, ¿no? Hacer cosas que otras industrias no harían, más bien, ¿no? Entonces, como estoy en constante comunicación con todos los poetas y las poetas, pues el libro finalmente es el resultado de una conversación infinita, ¿no? No terminó con el libro en realidad, ¿no? Pero eh, tiene que ver más bien con, con esas coordenadas, como yo también le pondría un ingrediente allí, no creo que sea el principal, pero sí como un centro, mira, está en el centro, pero no necesariamente sería el principal, que es el tema digamos, del afecto que tienes frente a esa relación, en la que todo el tiempo estás escuchando, atendiendo y demás. No digo que no sea importante, sino lo que quiero decir con esto, ¿no? Es que cuando uno piensa al menos en poesía, ¿no? Hay una parte visible del hecho de leer poesía, ¿no? Que es comunicable a los demás. Hay otra parte no comunicable. Y esa es la parte que, al menos a mí, me interesa mucho porque ahí está el centro de todas mis atenciones. Lo que no entiendo, lo que no sé por qué me gusta, lo que no sé por qué cuando estoy inquieto, ¿no? Y me lleva a otros lugares, pero me lleva a otros lugares no para ver otra cosa, sino más bien poesía, ¿no? Eh, y también porque pues genera muchas conversaciones también infinitas con colegas, ¿no? Y creo que Jaime, los Sebastianes ayer, José Luisa, Beto digamos, los editores que estén también detrás de nuevos clásicos, entendería yo pues, que compartimos, digamos, ese, ese ejercicio, ¿no? Permanente, ¿no? A mí me gustaría como autor también tener la capacidad de aprender, ¿no? Y quiero aprender todo el tiempo, también como editor y como creador, ¿no? Digamos, de lecturas. Y ese aprendizaje se da con cada título que llega. Entonces, muchas de las cosas que leo, y también es cierto, ¿no? Puede ser que no me cause un gusto inmediato, ¿no? Pero más bien el proceso editorial me permite que ese gusto se manifieste, ¿no? Y a la hora de manifestarse, ya creo que puedo, digamos, participar de la transmisión de ese gusto, ¿no? En mi trabajo, ¿no? O sea, con la dedicación, con el tema, digamos, de formar el texto, de encontrar su materialidad, de predecir ciertos espacios que se van a dar a la hora de recibir ese texto también, cómo el autor o la autora va a tener procesos de tensión reflexiva también, no solamente con lectores, sino con los libros que le han precedido, ¿no? O antecedido, ¿no? O sea, todo eso de ahí es parte digamos, de participar de ese gran sistema o ecosistema, como diría Jaime, ¿no? En el que, al menos yo como editor, deseo pues, facilitar esos intercambios, ¿no? O sea, quiero ser pues, un facilitador y que mi individualidad, en el sentido digamos, de sentirme, digamos, sentirme un par del otro, quiero decir, de la otra, o de la otra, es que
que bien como pude ser editor, pude haber hecho otra cosa, ¿no? Pude, pues, atender otro tipo de oficio, ¿no? Me toca, pues, hacer a través de una elección que es el trabajo editorial, pero entendería que, pues, como diría Jaime, las relaciones interpersonales son ricas y complejas en la medida también de que te enriquezcan, ¿no? Y es parte de estar haciendo lo que uno hace, ¿no? Bueno, ojalá que estas jornadas hayan servido como un espacio de eso, ¿no? De interrelaciones y de escuchar al otro y ver experiencias y compartir pasiones. Muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias, Arturo, por el tiempo que nos han dado, por la cabeza, la energía que nos han dado para reflexionar estas cosas. Y quiero invitar igual a las personas que se han quedado hasta el final, que pueden volver a ver esto y pueden ver el panel de ayer y pueden ver el panel de mañana también, ya guardados, ya grabados en la página de Facebook del Centro Cultural de España de La Paz. En el YouTube también van a estar subidas, así que si no han podido ver esto o si mañana no van a poder o ayer no han podido, también pueden ir ahí. Bueno, eso, muchísimas gracias, me despido y nos vemos, pues. Chao. Muchas gracias, un placer. Gracias, un placer también. Buenas noches.